Manuel, ¿en qué momento y cómo descubres la literatura? ¿Cómo lo recuerdas? Pues no lo sé, supongo que eso cuando era un enano, cuando era muy chico, mi padre me empieza a dar libros, yo también me sorprendo, o me llama mucho la atención que en mi casa haya tantos libros, entonces yo voy cogiendo y ya mi padre cuando ve que a mí me interesa. Fue todo bastante natural y bastante espontáneo y no me cogió mi padre y me dijo, tienes que leer. Fue simplemente mi padre me fue dando libros, me fue comprando libros juveniles, libros infantiles. Yo también tenía de pequeño pues lo típico, libros de estos ya que son ilustrados, que son libros grandes que de los dinosaurios y tal, y de peces. Y ahí fue cuando empezaron ellos a ver que a mí me gustaba leer y mi padre me empezó a comprar libros y yo también empecé a coger un poco de casa y ahí mi padre también me dio, por ejemplo, los libros que él leía cuando era chico y la mayoría eran clásicos de literatura adaptados a lectores juveniles y demás y ahí supongo que ahí empezó la cosa. Dame algún título de aquellas primeras lecturas que recuerdes. Pues me acuerdo que mi padre me dio un libro de Edgar Allan Poe y ese libro me encantó. También me daba libros de fábulas, a lo mejor algún libro de fábulas de Kafka, o sí, también, no sé, clásicos ya más como Julio Verne, Robert Louis Stevenson. Me gustó mucho el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Todos en realidad tendían a tirar hacia esa parte más de fantasía, terror y tal, y esos son los que más recuerdo de cuando a lo mejor tenía 11, 12 años. ¿Y qué sensaciones te producen aquel descubrimiento de la literatura, de la lectura? Pues me gusta mucho eso, la imaginación desbordante que tenían aquellos autores, ¿no? También se me ha venido ahora a la mente todos estos. Bueno, había mucha relación realmente con el cine, ¿no? Porque eso, habiendo nacido en el 89, el medio audiovisual siempre ha estado muy presente y yo también desde pequeño ya tenía mucho interés por algunas películas así también más clásicas como las películas estas de la Hammer de, pues eso, Frankenstein, El hombre invisible. Entonces mi padre se daba cuenta de que a mí me interesaban esas películas y me decía, tú sabes que estas películas antes, ¿qué películas fueron libros? Y me dio Dr. Jekyll, me dio Frankenstein, me dio El hombre invisible y empecé a ver que en realidad no es que esas películas desbordaran imaginación, es que los libros eran los que desbordaba una creatividad impresionante, eso de que de repente a H.G. Wells se le ocurrió una historia en la que un hombre se hace invisible, ¿no? Entonces eso no se le había ocurrido a nadie y también fue lo que más me impactó, que no tenía solo que recurrir a la literatura juvenil para encontrar mucha creatividad, mucha fantasía, sino que también los clásicos así más que digamos también estaban bien escritos, ¿no? Desbordaban pues eso, imaginación a raudales y eso me impactaba mucho, sobre todo si también transmitían emociones como eso, terror o intriga, entonces eso también era un aliciente. Aquel Manuel Barea, ¿cuándo leía? ¿Dónde leía? Pues muchas veces leía de noche antes de acostarme o bueno, a veces cuando era pequeño se intercalaban los ratos, se intercalaban momentos de jugar simplemente con los muñecos y tal, con momentos también de leer pues eso, los libros esos ilustrados sobre tiburones y ese tipo de cosas. Y supongo que era en mis ratos libres cuando no estaba en el colegio, que también en el colegio te obligan a leer, entonces supongo que también pues en el colegio había momentos de lectura y tal, pero era más que nada en los ratos así libres de los deberes y el colegio. ¿Y con quién compartes aquellas sensaciones después de haber leído a Poe, haber leído a el Frankenstein? ¿Con quién compartes aquel placer que tú has descubierto? Pues con mi padre, normalmente era con él, y con mi madre también. Mi madre era con la que me ponía a decir, me ponía yo a contarle lo que había estado leyendo, sobre todo de esos libros más como de divulgación, ¿no? Eso, tenía un libro de coches de Fórmula 1, por ejemplo, que hablaba de mecánica y cosas de esas, y yo también me ponía a decirle lo que había leído. Y luego ya también en el colegio, ¿no? con algunos amigos que eran muy afines a mí en ese tipo de historias, ¿no? Con Martín, que era mi mejor amigo, pues me ponía a leer. Eso ya fue también más adelante cuando
cuando me compraba libros así un poco más yo por mi cuenta, intentando ver lo que me gustaba y lo que no, que eran libros en realidad, los típicos bestsellers de asesinatos y tal, que eran como Asesinatos en Manhattan o ese tipo de cosas, que eran libros bastante malillos, pero estaba muy bien porque te enganchaba la trama, te enganchaba la historia y era impresionante. Entonces nos intercambiábamos esos libros y hablábamos, pues, era como hablar de las pelis que veíamos, pero era un poco más friki, porque no es tan habitual ver a dos chavales de 15 años hablando de libros, ¿no? Luego también llegaría todo el boom del Señor de los Anillos y demás, que yo en realidad no me leí ningún libro no me he leído ningún libro del Señor de los Anillos, pero muchos amigos me lo recomendaban. En plan, tío, léete el Señor de los Anillos. Y yo, ¿por qué? Y ahí empezaba la conversación de por qué me tenía que leer yo el Señor de los Anillos. Me lo vendían bastante bien. ¿Eras de bibliotecas o era de leer en casa? Era de leer en casa y quizás a veces en el autobús y ese tipo de cosas, pero yo siempre tiendo a leer pues en momentos así de suma tranquilidad y de suma concentración, como pues eso, antes de dormir, por ejemplo. Entonces siempre solía ser en casa o incluso después de comer, a veces la verdad es que me podía quedar dormido porque era la hora de la siesta también, pero sí, eran momentos así más de sosiego y quizá en una biblioteca me limitaba más a estudiar, no era tanto no era tan lúdico. No sé si es al final del instituto o al comienzo de la universidad cuando confluye la pasión por la lectura con el interés por la escritura. ¿Cómo gestionas en ese momento tus lecturas? ¿Cómo te haces tus mapas de lectura cuando ya has saboreado todo lo que es la literatura y ahora quieres formar parte de la literatura desde el lado del escritor? Ahí la carrera supongo que ayudó bastante, porque también en la carrera muchas veces teníamos que hacer trabajos sobre libros y ahí pues en la carrera me descubrieron, por ejemplo, La peste de Camus, que es el libro que supongo que si tuviera que firmaría ese, porque conforme lo iba leyendo me estaba dando cuenta de que lo que estaba sintiendo más que otra cosa era envidia por lo bien que estaba escribiendo ese hombre y por lo buena que era esa novela. Entonces eso también, la contrapartida era que me dio me frustraba mucho el hecho de que me tenía que leer esa novela a lo mejor en un mes o en 3 semanas, y yo no leo tan rápido. Entonces a mí me gusta saborear bien el libro, leerme una misma página 5 veces. Entonces digamos que el libro me gustó mucho porque yo sabía que en el libro había algo, estaba súper bien escrito, pero yo sabía que al mismo tiempo lo estaba odiando porque era un trabajo para la facultad, y que lo primero que hice en realidad cuando entregué ese trabajo fue volverme a leer el libro, pero tardando 1 año en leerme el libro, porque lo que quería era... y entonces ahí descubrí a Camus, me leí la biografía de Camus y vi que tenía que ser, si no un referente, digamos, queriendo, ¿no? o buscado, había sido un referente que de repente había salido, y eso fue, por ejemplo, gracias a la carrera. O también teníamos una asignatura sobre historia latinoamericana del siglo XX, y ahí el profesor tuvo los cojones de no solo darnos política latinoamericana, que habría sido lo fácil, sino aparte dedicar unas cuantas clases a literatura latinoamericana, y ahí descubrí a Ernesto Sábato, que todo el mundo tiene siempre en mente a Borges, a Cortázar, ¿no? Y claro, todo el mundo escogía para hacer su trabajo 100 años de soledad y tal, y yo le dije al profe que si había algo, digamos, no raro, porque en realidad todo el mundo conoce eso, a Juan Rulfo, a Sábato, pero con 22 años, 23, yo no conocía a Sábato. Entonces me dijo, pues mira, léete sobre Héroes y Tumbas que te va a gustar. Y lo tenía mi padre, me lo leí y me encantó. Entonces la carrera ayudó mucho a descubrir cosas que yo no sabía que estaban ahí, que yo no sabía que existían, y que han acabado repercutiendo en lo que leo ahora, los autores que leo, porque uno siempre lleva a otro, y también cómo afronto yo ahora cada vez más la literatura, que es a través de esos autores más, digamos, que no habría conocido, supongo, o que quizás sí habría conocido, pero mucho más tarde, ¿no? Y de no haber sido por la carrera, pues sí, a lo mejor habrían llegado demasiado tarde, quién sabe. No sé si ocurre de manera inconsciente o ocurre de una manera premeditada, pero ¿cómo recuerdas el momento en que estás leyendo un libro y has pasado de leer por
por evasión, a leer por aprender, porque tienes que conocer el engranaje literario? ¿El engranaje de la novela o más...? De la literatura. Es casi el quicio de que pasas de leer como lector por divertirte a que pasas a leer como lector porque quieres convertirte en escritor. Bueno, supongo que sí, es cuando quizá me centro más en... Eso ha pasado, eso ha sido muy reciente, realmente, eso no ha sido hasta quizás hace 3 o 4 años, con Vertedero y tal, cuando yo ya vi que estaba yo pudiendo hacerme un huequito muy pequeñito en todo la marabunta, ¿no? Supongo que es cuando empiezo a darle mucha más importancia, cuando estoy leyendo, al estilo. Es decir, no me importa tanto lo que me están contando, sino cómo me lo están contando. Entonces ahí quizá desconecto demasiado, que eso también es un fallo en mi opinión, desconecto demasiado de la historia, de la trama. Me da igual si está bien articulada, si no, si algo... Hombre, si es una incoherencia garrafal, es decir, que está ahí blanco y en botella, pues entonces sí, me doy cuenta de que el autor se le ha ido esto de las manos y tal. Pero muchas veces las tramas están, digamos, más al servicio de los personajes y al servicio del estilo que viceversa, ¿no? Entonces, cuando ya dejo muy de lado la trama y me fijo en cómo se mueven los personajes y en el estilo del autor para quererte expresar cómo se mueven los personajes, ahí ya sí sé ahí ya es cuando hemos pasado el umbral y ahí ya sé que no estoy tanto como por diversión, por mero entretenimiento, porque realmente para eso me veo una serie quizás. Ahí estoy ya quizás estudiándome la novela, que eso también supongo que es un fallo, ¿no? Porque luego no la disfrutas tanto como... Y luego ya la versión extrema es coger un boli o un lápiz y poner y enguarrar algún relato o alguna página de alguna novela porque creo que la página es bestial y tiene de todo y tiene estilo, pero también tiene puntos de la trama que son una pasada, o tiene detalles del universo que recrea la novela, que un personaje hace algo o expresa una idea que me gusta, o cómo se expresa, claro, y ahí ya incluso puedo coger un subrayador y hacer así con las frases y poner al lado algo en boli, porque en ese sentido sí me da igual enguarrar el libro, porque sé que el libro es para mí.